Good morning, dear students. Welcome to the fourth online session of the course. I'm sorry, the fifth online session of the course. Today I'm going to explain to you the tasks that you have to develop for the activity fourth. Hello, Erika. Can you hear me? Erika. Erika, hi. Hello, Erika. Can you hear me? Yes, hello. Hello, Erika. Welcome. Okay, so we are going to start. So welcome to the fifth online session of the course. This is the last one. And today we are going to talk about the activity 4. Okay, so going to try to explain to you the tasks that you have to develop in order to complete the fourth uh, activity. Okay, it is important that you know that the deadline of all activities is on November 12th. Okay. Entonces, Erika, ten muy en cuenta, ¿cierto? Y estudiantes, que el 12 de noviembre es el último día para hacer todas las actividades faltantes. Bueno, que esta semana, hoy, iniciamos la actividad 4, ¿cierto? Em, esta va hasta 3, 4, 5, más o menos hasta la siguiente semana, ¿cierto? Hasta el 11, 10, 11 de esta semana. Y hasta el 12 se van a estar recibiendo las actividades eh, para pues ya consolidadas de todas el curso, ¿listo? Recuerden que tienen que enviar su ID, ¿cierto? Ese ID pues estaba en la semana 3. Bueno, entonces porfa, muy atentos. Hola Ángela, good morning dear. Good morning. Que ya Ángela estaba comentándole a Erika que esta semana ya es la última semana de actividades, ¿listo? Entonces, para más o menos el día 12 de noviembre, ¿sí? Es el día en que se van a recibir todas las actividades pasadas y las actuales. Bueno, para que estén muy pendientes, porque recuerden que es importante que tengan todas las actividades aprobadas para poder tener la certificación del curso. Asimismo, recuerden que cada actividad cuenta con 70 puntos mínimos. Si usted tiene menos de 70 puntos en una actividad, es porque no la Osvaldo, pasó. buenos días, me trajo aquello. Hello, Erika, teacher. Erika, Hello, teacher. Excuse me. sí, Teacher, okay. I am working. Okay, understand. Don't worry. Just turn off the microphone. I only solo hear your voice. No, Okay, no puedo participar, perdón. Voy a okay, estar allí pendiente, discúlpeme. tranquila, Erika, no hay Yo ningún problema. estaba enferma, teacher, con una migraña, me dieron reposo en el trabajo y por eso pues tampoco he terminado mi trabajo. Tengo una migraña permanente, estamos buscando la causa. Entonces me disculpa, por que estoy atrasada. Bueno, Erika, sí, me parece un poquito raro, pero entonces recuerda que hasta el 12, ¿vale? De pronto este fin Ah, de bueno. semana que ya estés Sí, yo mejor, la ya voy a se puedes poner molestar al por día. ahí de pronto por el WhatsApp, ¿yo? Ah, Bueno, bueno, Erika, listo. y Bueno, discúlpeme. Gracias, profe. tranquila, Erika, que estés muy bien. Okay, so let's start. Vamos a iniciar. So, I'm going to show you what you have to develop for this week, okay? Okay, evidences. Okay, so remember to read this. Okay, these are the instructions. Okay, so evidence planning my trip. So for this evidence, you have to download this. Okay, tienes que descargar este. ¿Listo? Y vamos a revisar. Okay. So imagine that you are going on a business trip to London in December. Complete the checklist on the next page, considering all the aspects you need to study before traveling. For doing the evidence, you need to take into account the pieces of advice given. Don't forget to use have to or don't have to, can or can't. Okay, imagine, mentiras. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? Los consejitos que nos tienen que dar. Por ejemplo, UK Visa Application Center. So,
check if you need a visa. Make sure your family and friends know where you are going and that they can contact you while you are away. Check with your service provider to make sure your cell phone works abroad. And make sure you have enough money to cover emergencies. Okay, those are the aspects that you have to take into account. Okay, entonces, recuerden que aquí es como que ustedes tienen que imaginarse que van a un trip, a un viaje a London, ¿sí? A Londres. Entonces, ¿qué necesitan para ese viaje a Londres? Entonces, por eso aquí les dan una serie de consejos, ¿sí? Como unas guías, ¿vale? Y aquí ustedes van a hacer un checklist, ¿listo? Un listado de cosas que ustedes pueden o no necesitar, ¿cierto? Para este viaje a Londres. Entonces, como estamos en Colombia, entonces en Travel Documents, we have to get a visa for the UK. ¿Listo? También nosotros vamos a necesitar pasaporte. Entonces, I have to get my passport. ¿Sí? Y bueno, por ejemplo, I have to keep my ID. Bueno, sí, digamos su identificación. Travel insurance. I can travel without insurance. Entonces, I have to get or I have to buy an insurance. Okay? Clothes. I have to buy a winter coat. I have to buy some boots. Okay? Second. Somebody is trying to. Okay. ¿Sí me voy a entender, mis queridas? Espérenme, que se me perdió. Ay, ¿dónde está? Aquí, the checklist. ¿Listo? Entonces, clothes. ¿Qué tipo de ropa necesito yo para UK? Si vamos a ir en diciembre, eso por allá está frísimo, ¿cierto? Entonces, I have to buy a winter coat, or I have to buy some boots, or I have to buy some gloves, ¿cierto? Guantecitos, en fin. Contact information. I have to tell mom and dad about my hotel location. O, por ejemplo, I have to book a hotel. Sí, I have to book este book. Espérame un segundito. Wait a minute. Ok, por ejemplo, este book, ¿sí? Yo sé que es libro, ¿verdad? Book, yo sé que es libro, pero cuando se trata, por ejemplo, cuando hablamos de eso que hacemos cuando queremos guardar como la habitación de un hotel, ¿cierto? Utilizamos Book. Entonces, no sé si han visto la aplicación Booking, ¿sí? Este Book sirve para eso. Y se me olvida la palabra en este momento en español. Bueno, ahorita que me acuerde, ¿vale? Ese se utiliza, por ejemplo, cuando usted va a solicitar una habitación. Entonces, book a hotel service o book a hotel room, ¿listo? Cell phone service. I have to pay international roaming service or I have to get a new cell phone or a new line, ¿listo? Porque a veces en otros países, pues, el servicio de nuestro celular no sirve, ¿cierto? Money and types of payment. I have to save money for my trip or I have to change money, ¿sí? Por ejemplo, que nosotros tenemos que cambiar dinero, ¿cierto? Por ejemplo, pesos a euros. Entonces, eso es un checklist que usted tiene que ir completando. Environmental care. I can drop litter or I can use plastic or unnecessary plastic, necessary bags, ¿cierto? Okay, I can have a bag to do my shopping, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas para cuidar el medio ambiente. Driving. I have to learn how to drive over the left. No sé si saben, pero en Londres, así nosotros manejamos por la derecha, ¿no? Y en Londres manejan por la izquierda. Entonces, eso es un poco diferente, ¿cierto? Entonces, tienen que aprender a manejar a la derecha. Y acá, por ejemplo, pueden también, I have to, o I can rent a car, o I have to rent a car, ¿sí? Podemos rentar un carro. Local customs, I have to watch British films. Entonces, estos local customs es como las costumbres, ¿cierto? Entonces, es importante, por ejemplo, ver películas británicas o, por ejemplo, I have to listen to British music, ¿sí? Ese tipo de cosas. Taking photos, I have to take my camera or I have to buy a camera if you don't have it. ¿Sí? Okay. Import and export. I can't take exotic animals to UK, and I can't take or bring
vegetables, ¿sí? Son cosas que no podemos llevar, ¿listo? Entonces, cuando ya terminen ustedes su checklist, ¿cierto? Cuando ya lo llenen, entonces ahí ya guardamos y subimos a la parte de evidencias, ¿cierto? Que es de la partecita donde yo descargué ay, perdón, este material, ¿listo? Aquí mismo la llevamos, ¿vale? Aquí donde dice ver evidencia, mismo la cargamos. Luego, en la 3, ay, bueno, antes de que se me olvide, lo que pasa es que en la actividad de la semana pasada tuvimos un problema con una wiki, ¿cierto? No sé si ustedes tuvieron el mismo problema, pero no era posible hacer nada en la wiki porque, no sé, no funcionó. Entonces decidimos cambiar la actividad de esa wiki por una evidencia como normal, como hacerla de un descargable, se desarrolla el descargable, se guarda, ¿cierto? Y se sube ahí mismo la evidencia. Igual se llama igual, que es My Favorite City, y la cargamos igual. Listo, ya no va a haber no hay una wiki, sino que ahorita hay una evidencia normal, listo, porque no funcionaba. Igual yo ahí les envié un correíto por eso, ¿vale? Okay, this is the interactive activity. Remember that you have to start it and finish it in the same time, okay? Because if you don't finish it, you will lose the advance, okay? So it won't keep anything, it won't save anything. So evidence describing cities and places. Esta evidencia, ¿cierto? Esta evidencia consiste en que tienen que describir algunas ciudades, ¿listo? Entonces por aquí yo creo que ya la descargué, sí. En este caso, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. You are going to see images of 5 cities and their landmarks. Write a paragraph describing each city and country it belongs and the landmark shown. Use the vocabulary from the box of the description. This first one is done for you as an example. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos New York, ¿cierto? Y aquí ya está la descripción. Es un ejemplo de cómo ustedes lo deben hacer. En this box, ustedes encuentran un vocabulario que es importante que usen, ¿listo? Obviamente el vocabulario va a ser de acuerdo con la ciudad que van a describir. Entonces ustedes van a describir, por ejemplo, Rome, Italy, Sydney, Australia, Edinburgh en Scotland, Dubai en United Arab Emirates, the Burj Khalifa. ¿Sí? So you have to describe, you have to follow this one, okay? Try to follow it. And remember that you can do some research. Recommend you to do some research on the places to describe before writing the paragraphs. Entonces es bueno que, por ejemplo, cuando vayan a describir eso, entonces escriben en Google Rome, Italy, ¿sí? Entonces ahí encuentran información importante sobre la ciudad. Y ahí es donde ustedes comienzan a escribir. No tienen que ser tan largas, pero tampoco tan cortas, ¿sí? Más o menos así como los tiene acá. ¿Listo? Por ejemplo, New York is a big city in the United States, North America. It takes thousands of visitors every year. The city has a population of around 8 million people. There is a lot to see and do in New York. You can visit the Central Park, the Metropolitan Museum, and Times Square. In the picture, you can see the Statue of Liberty, a monument built between 1875 and 1986. It is 93 meters tall. The statue is located on Liberty Island in the Hudson River. ¿Sí? Entonces, eso aquí, por ejemplo, lo que ustedes van a describir, ¿cierto? Es Rome, Italy, y St. Peter's Square. Entonces, van a describir aquí qué es lo más importante, por ejemplo, de este St. Peter's y lo más importante, Rome. ¿Sí? Recuerden siempre utilizar también lo que está aquí en the box, ¿ok? Do you have any question so far? No? Is that clear? Okay. If you want, you can ask in Spanish or in English. Listo, pueden preguntarme en español o en inglés, no hay ningún problema, ¿vale? Lo importante es que les quede clarito. ¿Okay? Bueno, seguimos con la siguiente evidencia, que es la acá. Dice, getting to Bogotá. This getting to Bogotá es esta. Sí. Entonces, getting to Bogotá. Entonces, aquí van a escribir un email.
¿Listo? Aquí vamos a aprender a escribir un email. Entonces, Joanna's friend Saki is coming to Colombia. She's traveling from Yokohama to Bogotá. She wrote an email to Johanna showing her itinerary. Please read the message. Entonces aquí este es el mensaje, ¿cierto? El email que envía Saki a Joanna. Entonces, my dear friend, hope you are great. Yesterday I bought all the tickets for my trip to Colombia next month. I'm attaching a copy of them for you to have a look. I know you made this trip last year. Is there anything important to consider? What can I do when I arrive to Bogotá? I will be looking forward to hearing from you soon. Lots of love, Saki. ¿Listo? Entonces, aquí ella está preguntando, ¿cierto? Que, bueno, le envía los tiquetes, una copia de los tiquetes, y le dice, bueno, que tiene que tener en cuenta, así que le dé consejitos. Entonces, aquí, bueno, vamos a ver los tiquetes que ella envía. Por ejemplo, aquí tenemos uno, un de viaje, tenemos también un tiquete de tren, ¿cierto? En fin. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es help Joanna reply in Saki's message, ¿cierto? Vamos a ayudarle a Joanna a que le responda a Saki. Entonces, read the writing plan and the useful language box for writing emails. Entonces, aquí esta es the box donde ustedes se encuentran el vocabulario útil, ¿cierto? Entonces, ¿cómo empezar una frase cuando vamos a escribir un email? Entonces decimos dear Saki o hi Saki, ¿sí? ¿Cierto? O my dear friend Saki, como quieran. Thank you so much for your message, ¿sí? O many thanks for your message, your email, your letter, ¿sí? Así vamos a iniciarla, ¿cierto? I'm happy or glad to hear from you. It is great to know about you. ¿Listo? Después de esto, entonces ya vendría el cuerpo del correo, ¿cierto? Es decir, ¿qué es lo que le vamos a considerar? Le vamos a ayudar a considerar cuando vaya a viajar. ¿Listo? Después, cuando ya hayamos escrito eso, entonces vamos a agregar ending phrases. Entonces, that's all for now. That's all for now. O hope you'll hear from you soon. Looking forward to hearing from you soon. ¿Sí? Entonces, podemos utilizar ya sea esta, o podemos utilizar ya sea esta, ¿cierto? O esta. O, por ejemplo, best wishes, lots of love, love from no sé qué. ¿Sí? Entonces, podemos, digamos, decimos, dear Saki, thank you for your message. I'm happy to hear from you. Entonces comenzamos a escribir y después al último. That's all for now. Best wishes. ¿Sí? Entonces, aquí en el cuerpo, que es lo que más, digamos, es importante, ¿cierto? Después de que escribimos este happy, no sé qué. Entonces, es donde nosotros tenemos que tener en cuenta estos consejitos, ¿sí? Que Joanna le daría a Saki. Entonces, por ejemplo, si Joanna, thanks Saki for the message. Bueno, ahí ya le hemos agradecido, ¿cierto? Joanna tells Saki she has to arrive to Yokohama train station 1 hour before the train departures. Entonces, como aquí, si ustedes lo ven, está hablando en tercera persona, que Joanna le dice a Saki, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es hacer de cuenta que nosotros somos Joanna y decirle a Saki. Entonces decimos, ok, Saki, please, you have to take in mind, ¿sí? That you have to arrive to Yokohama train station 1 hour before the train departures. ¿Sí? ¿Sí ven? Lo único que ustedes tienen que agregar es esto. ¿Sí? Entonces aquí diríamos Saki, you have to arrive to Yokohama train station 1 hour before the train departures. ¿Sí? Una cosa. Dice, then after the train arrives in Tokyo, you need to take a bus from the train station to Narita International Airport, ¿sí? Entonces, ¿sí me hago entender? Esto lo estamos, si ustedes lo leen, está como en tercera persona. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es apersonarnos, ¿cierto? Y hacer de cuenta que somos Joanna y vamos a darle esos consejitos a Saki, ¿sí? Entonces, como si nosotros le estuviéramos escribiendo a Saki. Entonces le decimos, thanks Saki for the message. Saki, you have to arrive to Yokohama train station 1 hour before the train departures. After the train arrives in Tokyo, you need to take a bus from the train station to Narita International Airport. ¿Listo? Entonces, todo donde diga she needs o she o no sé qué, usted le van a decir you, lo van a cambiar por you, ¿cierto? Porque es prácticamente le están hablando así como tuteadito, ¿cierto? Van a hablar con ella. ¿Listo? No de ella, sino con ella, ¿vale?
Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer aquí. Y aquí pues está el recuadrito donde ustedes van a tener que hacer su email. Entonces, recuerden, tienen que saludar, agradecer por el mensaje anterior, dar las recomendaciones que están aquí. Obviamente, ustedes le van a hacer en primera persona. Y luego hacemos el ending, ¿cierto? La frase de finalizar, digamos, I hope to hear from you soon. Y después, best regards or lots of love. ¿Listo? Y listo. Eso es lo que tienen que hacer. Igual aquí ya está prácticamente hecho. Lo que tienen que cambiarlo es a primera persona. ¿Listo? Eso es todo. Ahora pasamos a la siguiente actividad, ¿sí? Que es Consolidation Activity. Esta actividad de consolidación, ¿sí? Es acerca de esto. Aquí ustedes van a encontrar esto, ¿sí? Entonces, what to do. Write a description for each of the images of your visit to the fair. Auto shows, fashion shows, science fairs, food fairs, etc. Entonces, aquí lo que ustedes van a hablar, ¿cierto? Es sobre my visit to the fair, una visita a la feria. Entonces, van a hacer una descripción de cada feria en la que ustedes asisten. Entonces, por ejemplo, dice, da click en Stage 1, My Visit to the Fair, y descarga el documento PowerPoint que incluye el modelo a seguir. Luego use el modelo para incluir sus propios textos e imágenes. Si ustedes descargan estos dos, son los mismos, sino que recuerden que como acá siempre le da la parte en inglés y luego en español, ¿cierto? Pero es el mismo documento, ¿listo? Entonces, ustedes le van a descargar es este, ¿sí? Entonces, ustedes aquí van a ver la feria, por ejemplo, the Auto Show. There's my visit to Frankfurt. The Auto Show was great. This was the 16th edition of the fair. It took place from September. I arrived in Germany on 23rd of September, 2 days before the start of the event. I flew from New York to Frankfurt. I enjoyed the flight a lot, ¿cierto? Bueno, después sigue acá, Frankfurt, este sigue siendo, ¿cierto? Y aquí él va haciendo la descripción desde que llega, ¿cierto? Hasta, por ejemplo, la llegada al país, ¿cierto? Que en este caso es en Alemania, y luego la llegada a la feria. Entonces, I arrived at the exhibition center on Wednesday, which was the first day of the show. There were outdoor and indoor exhibitions. Bueno, aquí hace toda la descripción, ¿cierto? Digamos, de la feria, ¿vale? Entonces, ahora, basado en todo lo que ustedes dicen, based on the models given, find your own images and write their descriptions. Ahora, con base en los modelos dados, incluye sus propias imágenes y escriba sus descripciones. Entonces, por ejemplo, tu feria. ¿Qué feria? Ustedes eligen la feria que ustedes deseen. Entonces, por ejemplo, una feria de moda, por ejemplo, para nosotros las niñas, ¿cierto? O, por ejemplo, una feria de comida, también que nos gusta a todos. Yo elegiría la de comida, un tour gastronómico, ¿cierto? Entonces, van a escribir, ¿cierto? Por ejemplo, desde en qué país o en qué ciudad, si es acá en Colombia. Y van a escribir desde el momento en que ustedes hacen el viaje, ¿cierto? Entonces, si es un viaje aquí, después si lo hacen por bus o si lo hacen por su auto, entonces pone la imagen de su carro o la imagen del bus o bueno, igual puede ser imaginario, ¿no? Hacen la descripción. Lo mismo acá, por ejemplo, cuando ya llegan a la feria, ¿cierto? Que se encuentran, las cosas chéveres que encontraron, bueno. Entonces ustedes se guían bastantes de esto. Bueno, listo. Eso es la primera parte. La segunda parte es una lista de chequeo. Entonces dice, what to do. Record a type describing your checklist for an upcoming trip. Your trip can be unreal. Entonces graban escribiendo su lista de chequeo para un viaje que se aproxima. Puede ser un viaje irreal, ¿listo? Irreal o real. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces aquí van a descargar la checklist. Entonces, to read the model checklist and to the script. Prepare your own checklist and record an audio tape describing it. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, damos aquí para ver la checklist y el ejemplo, ¿cierto? Y nos va a mostrar algo como así. Entonces, el viaje que ella va a hacer es a África, ¿cierto? Entonces dice, hey, my name is Mary. I am an enthusiast about animals and I'm enthusiast about animals. I'm planning a trip to Kenya, Africa for a safari experience. Have a look to the checklist for my trip. Entonces, este es el checklist, ¿cierto? Que ella tiene. Entonces, vaccination and immunization. Como ella va para África, entonces, pues, obviamente esto va
bastante complejo, sobre todo sobre las vacunas, ¿cierto? Si su viaje es a otra parte, por ejemplo a París, pues esto de pronto no puede ser tan importante, ¿cierto? Usted puede también guiarse de la primera lista de chequeo que les mostré, ¿cierto? Visit the doctor to check my vaccine, plan my vaccine schedule, the arrival, ¿cierto? Clothes, get any shoes, entonces también qué ropa van a utilizar, por ejemplo, para su plan, para su viaje, si es al mar o si es a París, entonces si está haciendo frío, si está haciendo calor, zona de verano, bueno. Money and payment, entonces si van a hacer por credit card, exchange money, I need dollars of euros, lo que yo le decía, ¿cierto? Entonces, exchange money. Get familiar with Kenya currency, que es la moneda. Animal behavior, don't interact with animals behavior, don't get out the vehicle without consulting a guide. Entonces, obviamente, en este caso, pues de animales, pues porque ya va para Kenia, ¿cierto? En el caso de ustedes, pues podría ser, en vez de animal behavior, podría ser, por ejemplo, tiendas para visitar, ¿cierto? Entonces, ustedes se pueden hacer su propia checklist. Este es un guión, ¿cierto? Recuerden que lo que ustedes tienen que grabar no es tanto esta checklist, sino el guión que ustedes van a hacer utilizando ese checklist, ¿sí? Recuerden lo siguiente. Ay, pues es que estaba el cosito, espérame. Entonces, ponme cuidado. Dice, to read, dice, grabe describiendo su lista de chequeo para un viaje que se aproxima. Describiendo. Entonces, recuerden, no es grabar la lista de chequeo, ¿cierto? No es grabar simplemente esta lista de chequeo, sino la descripción de esta lista de chequeo. Entonces, vamos a ver cómo lo hace, ¿cómo es que se llama? Mary, ¿listo? ¿Cómo lo hace Mary? Y así mismo ustedes van a describir su lista de chequeo de esta misma manera. Entonces, hello there, I'm going to Africa soon. Let me describe my African safari checklist to you. My checklist includes 5 important aspects. The first and most important one is vaccination and immunization. The Kenyan government says I can enter to the country without proof that I got the vaccine against the yellow fever. Bueno, entonces si ves, cada aspecto de la checklist va en un párrafo aparte, ¿sí ves? Va en un párrafo aparte. Entonces, es importante que usted no hagan digamos, tantas casillas, ¿cierto? Recuerden que, por ejemplo, un párrafo para hablar de la primera, la primera parte o la primera línea de su checklist. Luego un segundo párrafo para hablar de la segunda línea, de la tercera, de la cuarta y de la quinta. ¿Listo? No es que van a hablar esto de cada una de estas, no. Es simplemente como de la parte general. ¿Listo? Y ya describen, ¿sí? Con ayuda de esto que han escrito acá, un poco más intenso esta parte de vaccination and immunization, ¿sí? En el caso de ustedes, por ejemplo, si van a hablar de tiendas, entonces pues coloca aquí tiendas o shops to visit, ¿cierto? Y colocan acá las tiendas que ustedes desean visitar y dicen, bueno, ok, finally, the shops to visit, Paris is an important, is the capital of fashion, the fashion capital. So it is important, or I really like to visit the shop stores and to buy some clothes. Bueno, en fin, ¿cierto? Ahí ustedes imaginan un poco, ¿vale? Igual no es tan importante que quede tan extenso, ¿cierto? Pueden hacerlo un poco más corto, ¿vale? No hay problema, pero sí es importante que escriban esa lista de chequeo. Bueno, y ya para terminar está the survey, ¿sí? Entonces aquí ustedes van a hacer una encuesta como la que hicieron al inicio del programa, al inicio del curso. Entonces esta no tiene pues ninguna nota ni nada, ni ningún peso evaluativo, pero pues es importante que la hagan, ¿listo? ¿Vale? Bueno, ¿qué más les digo yo? Eso, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí o ya paso para la temática? ¿Preguntitas? No, señora. Listo. Bueno, de pronto ustedes ven que como que, uy, es mucha cosa, ¿cierto? Pero afortunadamente como ahí está, hay una guía, ¿cierto? Está el script y todo eso, entonces pues va a ser más fácil. Recuerden siempre utilizar diccionario, ¿sí? Si no tienen un diccionario
en físico. Entonces pueden utilizar un online. Aquí en el chat les escribo algunos. Por ejemplo, está Word Reference, ¿sí? Está Oxford Dictionary, ¿sí? Ese también es muy bueno. O el Cambridge Dictionary. Esos tres los pueden encontrar online. ¿Listo? Y son muy fáciles de utilizar y son muy, muy buenos. Bueno. Ok, ahora vamos a la temática que quería presentarles. Otra vez. Segundito. Creo que tengo abiertas muchas cosas. Ok. ¿Se están viendo la presentación? Sí, profe. Ok, listo. Sino que sea como rarito. Ay, Dios mío, ¿verdad que se me bloqueó? Ay, my God. Es que creo que tengo muchas cosas abiertas. Un segundito, voy a borrar estas. Que creo que me están provocando un problemilla. My God, my gatitos. Ok, ya creo que ya. Así, ok. Ustedes en las actividades deben... así sí me están escuchando. En las actividades que ustedes van a realizar, ¿cierto? Para esta semana, van a tener que utilizar algunos aspectos importantes, ¿cierto? Algunas estructuras. Por ejemplo, en este caso, el have to. Entonces, when we talk about activities, we are obligated to do activities, ¿cierto? When we have no choice about, we use have to. Entonces, cuando nosotros hablamos de algunas actividades que nos toca hacer, ¿cierto? Que no tenemos más opción que sino hacerlas. Entonces, utilizamos el have to. Por ejemplo, I have to cook. Entonces, tengo que cocinar. ¿Por qué? Pues porque tengo hambre y si no cocino y si no como, pues me muero, ¿cierto? Entonces, I have to cook, o I have to drink water, o I have to go to the shop to pay the bills, ¿cierto? O I have to pay the bills. Tengo que pagar las cuentas. Sí, no es algo que nos gusta mucho, pero pues hay que hacerlo, ¿verdad? Bueno, ahí. Ok. Have to is a construction, okay? It's not a modal verb. A veces el have to es considerado como un verbo modal, ¿cierto? Sin embargo, los verbos modales tienen una característica y es que no usan auxiliares, ¿cierto? Pero el have to sí los usa. Ahorita le voy a contar cómo. Entonces, cuando hablamos de manera positiva o afirmativa, entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En las personas como I, you, we y they utilizamos has, pero cuando hablamos de tercera persona utilizamos has. ¿Listo? Este es un verbo irregular, así que cambia con las personas. Entonces, si utilizo la tercera persona, voy a tener que utilizar has. ¿Cómo? Entonces digo, I have to work very unsociable hours. O she has to wear a uniform. Entonces, si yo utilizo I, entonces I have, you have, we have, they have. Pero si vamos a hablar de ella, él, eso, decimos she has, he has, it has. Bueno, o María has, o Penélope has, o Erika has, ¿cierto? Pero si yo hablo, por ejemplo, de mí misma, entonces hablo de I, o por ejemplo, si hablo de usted, entonces hablo de you have. Si, digamos, digo que ellos, mis estudiantes, entonces my students have. ¿Por qué? Porque my students, ¿cierto? Reemplazo sería they, que sería el pronombre, ¿vale? En la forma negativa utilizamos los verbos auxiliares do and does, que es lo que le está diciendo.
En el mismo caso de have y has, ¿cierto? Hacemos una distinción en los pronombres. Entonces, si voy a hablar de la tercera persona, utilizo does, ¿sí? Así como en el presente simple. Y si voy a hablar de las otras personas como I, you, we y they, utilizo do, ¿vale? Entonces, si voy a hablar de manera negativa, tengo que agregar la partícula do o por la partícula does más la negación, ¿cierto? Y el verbo have. Entonces digo, I don't have to work on weekends. Mientras que aquí está, hay un pequeño errorcillo, pero no lo puedo organizar. John doesn't have to do any work at home, ¿sí? Entonces utilizamos I don't o we don't, ¿sí? We don't have to, I don't have to. Pero si voy a utilizar she, entonces por ejemplo María doesn't have to do any work at home, ¿sí? Listo, ahorita vamos a ver más. Questions. ¿Cómo hacemos las preguntas? We use auxiliary verbs do and does to form questions. So, do I have to pay in advance? Yes, you do. No, you don't. Does your father have to travel a lot at his job? Entonces, si voy a lo mismo que con la negativa. Si voy a hablar de las personas I, you, we y they, utilizo do. Si voy a hablar de tercera persona, como he, she, it, utilizo does. Entonces, recuerden que en las preguntas, el verbo auxiliar pues va al inicio, ¿cierto? Entonces digo, do I have to pay in advance? ¿Y cómo respondo? Sería yes, you do, o no, you don't. Si vamos a hacerla en forma larga, entonces yes, you have to pay. Ahí no colocaríamos el do, pues porque es una forma larga, ¿cierto? Y en el no, en forma larga, también sería no, you don't have to pay in advance. Ahí sí colocamos el don't, pues porque negamos, ¿cierto? Recuerden que los auxiliares es única y exclusivamente cuando vamos a negar o hacer alguna pregunta. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Sí, profe. Cuéntame. Ah, bueno, sigo, ¿cierto? Ok. Sí, siga, profe. Yo aprendí que sí, que sí había pregunta. Ok. Entonces vamos con can y can't. ¿Listo? O sea, puedo o no puedo. When we talk about our or someone else's abilities, we use can. ¿Listo? El can se utiliza mucho para habilidad. ¿Sí? Entonces, negative. For the negative, we add not after can to form one word. So, cannot. We also can contract the negative form in can't. ¿Listo? Entonces, aquí es importante que tengamos en cuenta algo. El can, ¿sí? El can, venga, que es que se me... Ay. Listo, una forma afirmativa, creo que se me pasó. Entonces, hacemos, bueno, siguiente. Can't, ¿cierto? El can utilizamos para permiso, mentiras, para habilidad, ¿cierto? Entonces, cuando lo utilizamos en forma afirmativa, este can lo utilizamos con todas las personas, ¿sí? Ese es un verbo modal, y como verbo modal no uso auxiliar, ¿listo? Como verbo modal no uso auxiliar. ¿Listo? Es muy importante que tengan eso en cuenta. Usted nunca me va a decir, por ejemplo, para negar el can, no me puede decir I don't can. No, nunca en la vida, eso no se hace. ¿Listo? Simplemente se agrega la negación, ¿vale? Pero no utilizamos el verbo auxiliar. Porque estos verbos modales, ellos mismitos se atienden y ellos mismitos se niegan y se preguntan y de todo. ¿Listo? No necesita auxiliar, es muy fácil por eso. Entonces, en la forma afirmativa podríamos decir I can swim, o they can speak English, o she can ride a bike. Si ustedes ven, el can se utiliza con todas las personas y no pasa nada. ¿Listo? No hay ningún cambio, no se le agrega S, no hay nada. ¿Listo? Entonces, yo puedo decir María can buy a car, o Héctor can do his homework, ¿sí? Y sin necesidad de agregarle nada más, ¿vale? Aquí. Ahora, vamos. Ok, profe. Gracias. Ok, ahora vamos con la negativa. Como les decía, en la negación podemos hacerla de dos maneras. Una es agregándole el cannot, esa partícula not, ¿cierto?
o haciendo como la abreviatura, ¿cierto? I can't, ese N y la comita y T. Entonces, I can't drive a car o I cannot drive, ¿sí? We cannot play the piano, we can go to the cinema tonight, she cannot speak French very well. ¿Listo? Espérame un segundito que le voy a dar acceso a alguien que entró. Listo. Ay, Dios mío, siempre el mismo berraco problema con esta, no sé por qué se me puso tan raro. Bueno, entonces, recapitulando, ¿cierto? Cuando hablamos de can, no hablamos y no ubicamos el verbo auxiliar en ningún momento, ¿cierto? El mismo se utiliza así, o sea, el mismo se niega, el mismo se pregunta. Entonces, por eso podemos utilizar I can drive a car, I cannot drive, or she cannot speak French very well, we can go to the cinema tonight, ¿sí? Entonces, como el can se puede utilizar con todas las personas, ¿sí? Y de la misma manera, sin ningún tipo de cambio, pues así mismo se usa para la negación, ¿listo? Sin ningún verbo auxiliar ni nada. A diferencia, claro, del have to, y que sí necesita un verbo auxiliar para poder negarse, ¿listo? O para poder preguntar. Aquí, entonces, decimos questions. To form, veo otro error, to form the questions, we change the position of the subject and the auxiliary verb, ¿sí? En ese caso, como no hay un verbo auxiliar, ¿cierto? Entonces, en este caso, el can se convertiría como si fuera su propio auxiliar, ¿cierto? Entonces, where can I buy an ice cream? Where can I buy an ice cream? Entonces, ahí sí vemos, ¿cierto? Que el can cambia de posición, ¿sí? Para poder preguntar, ¿ok? No podemos decir, por ejemplo, en pregunta, I can go to the party, please. No. Tenemos que ubicar primero el can, ¿listo? Primero vería este can. Entonces, can you speak Japanese? What can we do on Saturday? Remember that you can use short answers. Can I sit here, please? Yes, you can. Or can you speak Chinese? No, I can't. ¿Listo? Entonces, recordemos. Para hacer la oración en pregunta, ¿cierto? Ubicamos el can o el verbo can al inicio de la oración, ¿cierto? Él normalmente en la afirmativa, como lo veíamos arriba, pues él se usa, ¿cierto? Después del pronombre. Pero cuando estamos hablando de pregunta, lo utilizamos antes del pronombre, ¿listo? Entonces, can I go to the party, please? Can you speak Japanese? What can we do on Saturday? Entonces va antes del pronombre. Recuerde, y lo que sí es que cuando utilizamos WH questions como what, where, why, sí va después de esta. ¿Listo? El WH question siempre va a ir antes. Incluso cuando utilicemos verbos auxiliares o cualquier otro tipo de pregunta, el WH question siempre va antes. ¿Listo? Entonces no nos vayamos a confundir, ¿vale? Aquí utilizamos, por ejemplo, where can I buy an ice cream? O can I go to the party? What can we do on Saturday? ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí me hice entender, mis queridos? Sí, señora. Listo. Entonces, no sé si ustedes han, cierto que sí, yo sé que sí, pero pues como para revisar, ¿cierto? Ustedes saben que en Territorium, o sea, en nuestro curso, tenemos una cosita que se llama Training Material, ¿cierto? Ese Training Material es muy importante. Si ustedes ven, van a ver que todo lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Está aquí, ¿sí? Y todo lo que ustedes van a utilizar para sus actividades, lo encuentran aquí, ¿sí? ¿Dónde lo encuentran? Aquí en esta misma parte donde están las evidencias, ustedes van a entrar a Materials and Support Materials. Y ahí ustedes van a encontrar lo siguiente. Van a encontrar una que es una versión multimedia y una que es descargable, ¿cierto? En esta versión multimedia es esta misma que tengo yo aquí abierta, ¿sí? Ustedes, esta tiene sonidito y le pueden quitar el sonidito. Esta le va leyendo, entonces ustedes van a tener la oportunidad, ¿cierto? De escuchar en inglés, ¿sí ves? ¿Se escucharon? Sí, señora. Listo. Entonces, Sí, se escucha. perfecto, ¿cierto? Entonces, esta partecita, esta parte multimedia es muy útil. Yo siempre los molesto y les digo, úsenla, porque es que
la idea no es que ustedes hagan las actividades a la loca, ¿cierto? Sino que realmente revisen, ¿sí? Y, por ejemplo, cada una de las actividades que ustedes han desarrollado, cada una de ellas, tienen esta versión multimedia y tienen también una descargable. Sino que lo chévere de la versión multimedia es que ustedes pueden interactuar más, ¿sí? Aquí hay una que se llama contextualización, ¿cierto? Esto está en inglés y en español, así que no hay ningún problema. En esa contextualización, digamos, ustedes pueden ver vocabulario, ¿sí? Diálogos, ¿ven? Entonces, por ejemplo, aquí hay un diálogo obviamente de viajes, ¿sí? Porque eso es lo que ustedes van a ver en esta parte, ¿cierto? Y si ustedes le quitan acá, mira, le van escribiendo. ¿Ven? Ahí está la pronunciación, ahí está el diálogo, ustedes simplemente escuchan y van revisando. Eso es genial. Aquí, por ejemplo, ustedes van a tener la oportunidad de hacer varios ejercicios, ¿sí? Estos ejercicios no son calificables, ¿verdad? No se califican. A diferencia de la actividad interactiva que sí se califica. Estos no. ¿Cierto? Pero es lo importante y lo chévere es que ustedes tengan la oportunidad de practicar y ahí le van diciendo si está bien o si está mal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es otra práctica, esa es otra práctica, ¿sí? Y aquí ustedes van a poder hacer también una práctica de pronunciación, ¿ven? Entonces es muy completo, no tiene nada que envidiarle a ningún otro curso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay una partecita, bueno, aquí también le explican lo del have to, ¿sí? Lo mismo que les expliqué ahorita, lo del, lo del can o can't, ¿sí? Eso también se lo explica. Aquí también ustedes van a tener que utilizar ciertas preposiciones de lugar, ¿cierto? De movimiento, perdón. Unas preposiciones que indican movimiento. Sobre todo, por ejemplo, ahora que ustedes van a escribir acerca de un viaje, entonces van a utilizar estas expresiones, esas preposiciones. Entonces, she's going to Pereira. I want to go to the mall, ¿sí? Esta preposición to es una preposición que indica un movimiento, ¿cierto? Que va hacia algún lado. Aquí, are they going to the party? O Luisa couldn't go to the concert, ¿sí? O este towards, ¿sí? Que indica también movimiento, pero este es más cuando digamos que alguien o algo va en dirección hacia un destino en particular. Entonces, por ejemplo, I go towards hacia la esquina de tal parte, ¿cierto? Ese sería el towards. El through es algo que pasa a través. Entonces, por ejemplo, the movement in space that is surrounding the subject. Entonces, ejemplo, the ball went through the window. La pelota pasó a través de la ventana, ¿cierto? Otra cosa, por ejemplo, cuando alguien se mueve a través de algo. Cut through the tape, corta la cinta, ¿sí? Por acá, por acá, por acá. Está el into. James reached into his pocket and found his keys. Entonces, este into es como meter, como introducir, es como que algo está dentro, ¿cierto? Está dentro. They got into the car. Se subieron al carro, o sea, se metieron al carro, ¿cierto? Están dentro del carro. El across habla de cerca también de movimiento, que empieza en un punto y se mueve hacia otro, ¿sí? Entonces, they walk across the road. Ellos pasaron la calle. He swam across the pool. Él atravesó la piscina. O he went across the forest. ¿Sí? Él atravesó o fue a través del the forest, que es el bosque. Se me olvidan las palabras en español. Ok, over. He jumped over the fence and opened the gate. Él saltó sobre la cerca y abrió la puerta. ¿Sí? Ese over es sobre. The plane flew over the lake. El avión voló sobre el lago. A veces ustedes ven en esto también en algunos videojuegos. Game over. Juego, digamos, como que terminó el juego. ¿Sí? Pero digamos que es más como un phrasal verb que otra cosa. ¿Listo? Pero este over sí es sobre. ¿Vale? Me disculpo por los perros. Yo no sé si escuchan los perritos, pero es que aquí hay muchos perritos. Lo siento. She spread the tablecloth over the table. Ella puso el mantel sobre la mesa. Entonces siempre va a haber, ¿cierto? Sobre algo, ¿vale? Va sobre. Y along, ¿sí? Utilizamos cuando referimos a un tipo de movimiento que sigue una línea. Entonces, Diane and I walked along the river. Diane y yo caminamos a lo largo del río, ¿cierto? Van por un
o a lo largo del camino, a lo largo de una calle, bueno, en fin, ¿listo? Ese es el tipo de movement que ustedes pueden utilizar. Y aquí ustedes ven, ¿cierto? Estas preposiciones de movimiento ya de manera más clara, ¿cierto? Cruzar, out of, como salir, el to que va hacia alguna parte, el over que pasa por encima, ¿sí? Down, up, away from, digamos que se aleja de, past, digamos pasa, ¿sí? Around es como que rodea, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas es importante también que lo vean, ¿listo? Aquí también habla de shopping, ¿sí? Entonces, esto es bastante completo, ¿sí? Y pues claro, por debido al tiempo, pues yo no alcanzo a explicarle todas estas cosas, ¿cierto? Por eso es muy importante que ustedes vean este material didáctico y puedan practicar y tener más información, ¿listo? Lo que yo les explico acá es un poquito más general, ¿vale? Ahí pueden verlo un poquito más detallado, ¿vale? Entonces, mis niños, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? No, profe. Bueno. No, señora, todo claro. Ok, me alegra mucho que hayan venido. Bueno, esta es la última sesión en línea del curso, ¿sí? Ya llegamos a la cuarta actividad. Recuerden que son 4, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Hasta el 12 de noviembre, ¿cierto? Hay plazo para hacer todas estas actividades. Recuerden que cada actividad tiene un peso evaluativo y que el mínimo para pasar estas actividades es 70 puntos, ¿sí? Si usted en alguna actividad tuvo menos de 70, entonces tiene que repetirla nuevamente. Ustedes pueden hacer nuevos intentos, ¿sí? Les recomiendo, porfa, que cuando, por ejemplo, si yo les envío, les digo, bueno, apreciado estudiante o dear student, you have a mistake in your paragraph, digamos si es un párrafo, ¿cierto? Please check, yo les digo más o menos qué deben revisar. Y ustedes entonces revisan qué es lo que tienen que hacer y corrigen y lo envían nuevamente, pero no como respuesta a ese comentario que yo les hago, no como respuesta a ese comentario, sino como un nuevo envío. ¿Listo? Ustedes siempre en la parte de evidencia, siempre tienen la oportunidad de hacer un nuevo envío. Entonces, porfa, siempre como un nuevo envío, porque es que si me lo responden al comentario, yo no lo voy a ver, ¿sí? No lo voy a ver y no lo voy a calificar porque no me deja verlo. ¿Listo? Entonces, para que no vayan a perder su intento, ¿cierto? El tiempito también que ustedes hacen en corregir las actividades, pues es importante que lo envíen nuevamente. ¿Listo? Recuerden, tienen hasta el 12 de noviembre. Para poder obtener la certificación es importante que cuenten con 2 cosas. Uno, haber aprobado todas las actividades, absolutamente todas, ¿cierto? Incluyendo el envío del documento de entidad, ¿cierto? Que está en la actividad 3. Hay un espacio, una evidencia, creo una partecita que dice evidencia, sending o envío de ID. Y ahí ustedes tienen que enviar el ID. Si ustedes lo enviaron, igual revisen qué calificación obtuvieron, porque ese también es calificable. Y si, por ejemplo, ustedes tuvieron algún problema, es decir, si yo les digo no está correcto, o no está por ambos lados, o no se ve bien, ¿sí? Entonces, revisen, ¿vale? Tienen que revisar todas esas cositas, ¿vale? Creo que eso es todo. Entonces, espero que hayan aprendido bastante en este cursito. ¿Listo? En este curso que es muy completo y pues tiene actividades muy interesantes. Vale, profe, gracias. Bueno, mis queridos, recuerden que ustedes pueden contactarme, ¿cierto? Por el correo o por el chat interno del curso, ¿cierto? Por ese correo interno del curso. Pueden escribirme. Recuerden que cualquier cosa con todo el gusto, ¿listo? Entonces, un abrazo para todos. Bye, teacher. Bye, bye, dear.